Bien, entonces, repetimos. Vamos a ver el día de hoy motores de corriente continua. Como mencionaba, llevamos una semana ya hablando de las máquinas y los aspectos constructivos en general de las máquinas de corriente continua y establecimos que se pueden utilizar como motor o generador. En ese aspecto, ¿cierto? Establecimos que hasta hoy en día los motores de corriente continua, el número de máquinas que se fabrican es mayor que las de los motores de inducción por razones de que ya hemos hablado. El control de torque, ¿cierto? Versus velocidad, ese es insuperable para con respecto a una máquina de inducción. El modelo matemático para analizar estas expresiones también es extremadamente sencillo. Es una curva lineal, por tanto, predecir a qué velocidad, qué torque voy a tener es bastante lineal. En ese aspecto, vamos a tener que la relación del torque de estas máquinas va a estar solamente dada por la potencia mecánica y la velocidad. Obviamente que nuestro torque o par motor, ¿cierto? Se va a medir en newton por metro. Ahora, en ese aspecto, ¿cierto? ¿Por qué se vuelve tan versátil nuestros motores de corriente continua? ¿Qué es lo que permite que funcione de esa manera? Bueno, porque a diferencia de las otras máquinas, ellos tienen separado, a excepción del motor en serie, obviamente, que lo vamos a ver un poco más adelante, está separado el circuito de armadura, que está ubicado principalmente en los motores, en el rotor de la máquina, ¿cierto? Con respecto al circuito de campo. Esto me permite hacer un control preciso, ¿cierto?, del campo magnético que requiere la máquina para poder operar. Obviamente, de todos los modelos de motores que vamos a ver, la excepción es el motor en serie y el motor de imán permanente, cuyos funcionamientos son útiles normalmente para algunas máquinas eléctricas, pero aquellos procesos donde necesito un alto control de velocidad, tiendo a usar excitación independiente, como es este caso, o excitación en Chun, con esta rama en paralelo. Ahí vamos a ver por qué. Donde acá vamos a tener un voltaje de entrada. Ahora, vamos a ocupar el modelo con excitación independiente para explicar por qué es tan útil, ¿cierto? O por qué es tan factible controlar el torque y la velocidad. Ya, entonces, ¿por qué se llama motor de excitación independiente? Bueno, todos los motores de corriente continua funcionan gracias a la ley de Lorentz y con una mezcla de la ley de Faraday y la ley de Ampère. ¿Cómo opera esto? Bueno, vamos a tener que el circuito de campo va a estar ubicado en el estator, que en este caso está hecho por imán permanente, aunque normalmente son electroimanes. Esos electroimanes están excitados con una fuente independiente a la cual yo estoy alimentando el rotor de la máquina. ¿Por qué operan este sistema? Básicamente porque yo al aplicar corriente eléctrica en el rotor,
genera un campo magnético. Ese campo magnético genera un norte y un sur que se opone al campo magnético que está eh, en el estator, lo cual lo provoca que genere una media vuelta. Ahora, a esto se le suma, ¿y por qué se genera este impulso de movimiento? Porque al circular corriente eléctrica, ¿cierto?, dentro de un campo magnético, esta, según la ley de Lorentz, percibe una fuerza. Y esa fuerza es perpendicular a la dirección del campo magnético. Vamos aquí a buscar una imagen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Al aplicar corriente eléctrica, ¿cierto? La carga va a tender a generar una fuerza perpendicular al campo, ¿cierto? Y esto normalmente se puede explicar con la regla de la mano derecha, donde el pulgar me va a indicar la fuerza, el dedo, ay, el dedo índice me va a mostrar la dirección del campo y el dedo corazón me va a indicar el resultado o la velocidad o el desplazamiento, ¿cierto? Que vamos, no, perdón, están, están puestas raras las flechas, están mal en el dedo. Ya, jóvenes, el pulgar siempre va a indicar el movimiento, jóvenes, en este caso. En este caso el movimiento, ¿cierto? Va hacia el lado. El dedo índice va a indicar la posición del campo magnético, mientras que el dedo corazón en teoría va a mostrar la dirección de la corriente eléctrica en este caso. Estamos asignados con una fuerza, están mal establecida esa relación de fuerza, pero el GIF me permite apreciar qué es lo que va a suceder yo al energizarlo. Se va a permitir, ¿cierto?, a generar un movimiento. Ahora, ¿cómo la corriente aquí va entrando y acá en teoría, perdón, va entrando en un punto y en el otro va saliendo? Estos puntos o vectores de fuerza van en dirección, por así decirlo, contraria, lo que permite este movimiento circular permanente. Denme un segundo. Ya. No cargó, pero no importa. Bien, ahora, ¿por qué se vuelve tan factible el control de velocidad? Bueno, vamos a tener que la corriente de campo se controla solamente con un reóstato. ¿Y qué es lo que se permite controlar con la corriente de campo? Ya establecimos que
el voltaje inducido interno de la máquina, ¿cierto? Que se produce al interior de la máquina, y va a estar dado por una constante constructiva, por el flujo magnético que poseemos y la velocidad. Bueno, en un caso de un generador, nosotros tratamos de controlar el voltaje inducido, que fue lo que vimos la semana pasada. En el caso de un motor, yo lo que necesito es controlar la velocidad. Y fíjense lo que sucede acá si yo despejo la velocidad. Va a depender del voltaje inducido interno de la máquina y de la constante de construcción y el flujo magnético. Y esto es importantísimo, jóvenes. Jamás se debe energizar un motor de corriente continua si no hay campo magnético. Ya lo vimos la semana pasada, hicimos el estudio del límite, ¿cierto? Si el flujo magnético se va a cero, la velocidad va a tender a infinito. Es imposible que una máquina acelere a infinito, pero antes lo va a intentar hacer. Y en ese proceso se va a destruir, ¿cierto? Obviamente que el voltaje se mide en volt, y esto está en radianes partido segundo. Velocidad angular. Ahora, ¿qué sucede? El voltaje inducido de la máquina, ¿cierto? El que va a estar presente en esta zona, ¿de qué va a depender? Ese voltaje inducido debe seguir respetando, ¿cierto?, la curva que se va a obtener con el ensayo en vacío de corriente de campo versus IF. Pero ahora va a estar ligado al voltaje de entrada. En ese aspecto va a depender del voltaje de entrada o tensión de entrada menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura. Esto o una caída de tensión que se va a producir en esta zona. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Por qué? Porque con el voltaje inducido vamos a poder obtener la potencia mecánica convertida. Esto ya lo habíamos visto, que va a depender del voltaje inducido por la corriente de armadura. Ahora, la potencia mecánica útil va a depender ¿de qué? De esta potencia mecánica convertida menos las pérdidas. A veces por condiciones de estudio, ¿cierto? Las pérdidas se tienden a despreciar, pero va a depender del tamaño de la máquina y la eficiencia. Se tienden a determinar pérdidas, estas pérdidas son por roce. Obviamente que la potencia de entrada eléctrica con la potencia mecánica de salida son diferentes, porque aquí tenemos pérdidas eléctricas asociadas al proceso. Bien, preguntas hasta acá. Bien. Ay, ¿por qué demora tanto? Claro. Ay. Ya un segundo, estoy tratando de, no sé, estoy tratando de que esto cargue. Bien, entonces, oh, un poco chica ya. Por fin cargó el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En los motores de corriente continua, ¿cierto? Este proceso de conmutación o de movimiento
se logra gracias al colector de la máquina o punto de conmutación, el cual es alimentado a través de los carbones. Al tener una sola espiral, jóvenes, el movimiento de conmutación lamentablemente genera de que esto vaya girando un paso a la vez. Acá tengo el caso de un sistema que tiene un electroimán, pero en la realidad normalmente vamos a tener un colector con muchas delgas, con varios devanados, lo cual permite un movimiento circular más constante. En ese aspecto, el circuito que está ubicado en el estator de la máquina, principalmente, mejor lo pego de acá directo, porque lo demoramos demasiado, está conformado por un electroimán. Si ustedes se fijan, ahora aquí está mi circuito de campo. Nuevamente el núcleo está laminado para evitar la aparición de las corrientes parásitas, ¿cierto? En ese aspecto vamos a tener que los motores los vamos a poder encontrar en dos condiciones. Una es la conexión independiente, pero conformado también en la conexión Chung que está acá, o sea, conexión independiente que la que tenemos acá, circuito de armadura y campo alimentados por fuente por separado. Conexión Chung en paralelo y conexión en serie. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Y esto también lo hablamos la semana pasada. Ya. Vamos a tener la conexión independiente. Vamos a tener la conexión Chung o en paralelo. Perdón. Paralelo. ¿En qué consiste la conexión Chung? Vamos a tener la resistencia de armadura. Vamos a tener A1 y A2. Y acá, de estos terminales, ¿cierto? Antes de llegar a la entrada, voy a pasar por una resistencia variable y voy a alimentar la bobina. F1, me quedó muy chiquitito, se nota. F1 y F2. De esta manera, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener que el voltaje que está aplicándose al sistema es el mismo voltaje de entrada. Pero también el circuito de armadura también le estoy aplicando el mismo voltaje de entrada, porque tanto todavía puedo controlar con una resistencia variable el campo magnético en esta zona. ¿Cuál es la ventaja de esta conexión? Que me aseguro que cada vez que energizo el motor, estoy energizando el campo para evitar embalar la máquina. Los procesos de control que voy a tener sobre ella son exactamente iguales a las que voy a tener en el motor en conexión independiente. Se cumplen las mismas condiciones. Por tanto, cuando yo necesito controlar la velocidad y el torque, el motor de excitación independiente y Chung son los más efectivos en ellos. Lo que sí hay que tener en cuenta ahora, jóvenes, es que para hacer los cálculos, la corriente de armadura va a ser igual a ¿qué? A la corriente de entrada, que sería esta de aquí, menos la corriente IF, que sería la que está en el campo. Y obviamente la corriente de armadura estaría acá. El resto del análisis sigue siendo exactamente igual. Siguen cumpliéndose las mismas condiciones. Luego vamos a tener el motor Chung, o sea, perdón, el motor en serie.
El motor en serie es principalmente utilizado para motores de baja potencia, pero que yo necesito mucho torque, y principalmente se utiliza en las máquinas o herramientas manuales. Vamos a tener la resistencia de armadura y conectado en serie vamos a tener el circuito de campo. Aquí vamos a tener a 1, a 2, ojo con esto, que los motores que se conectan, dependiendo obviamente del voltaje, por ejemplo, si el devanado soporta el mismo voltaje de la parte de armadura, yo los puedo conectar en paralelo sin problema. Pero un motor que está diseñado para conexión chuno independiente jamás lo voy a poder conectar como un motor en serie. Y la condición es simple. En estos motores, en la conexión Chun y la conexión independiente, para generar una fuerza electromotriz muy grande, recuerden que la fuerza magnetomotriz depende del número de espiras y la corriente, y eso me recuerda, esto se mide en AT, amper vuelta, no en voltios como pusieron algunos en el certamen anterior. Para poder obtener una fuerza magnetomotriz muy alta, para no tener que utilizar una corriente elevada en el circuito de campo, se construye con conductor muy fino, pero con una gran cantidad de espiras, varias, miles de espiras, por ahí entre 1000 a 1500 espiras, con el objetivo de tener una fuerza magnetomotriz elevada. Ahora, en el devanado en serie, el circuito de campo puede y debe soportar la corriente de armadura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un motor con conexión Chun, por ejemplo, el circuito de armadura puede necesitar 100 amperes para funcionar y el circuito de campo perfectamente podría necesitar 2 o 3 amperes. Pero acá, ese circuito de campo debe soportar los 100 amperes. Por tanto, ¿cómo se logra esto? Se logra construyendo circuitos, el bobinado de campo con un conductor mucho más grueso, por tanto, soportar menor cantidad de espiras. Segundo, la corriente de campo aquí va a ser igual a la corriente de armadura. Por tanto, la corriente de armadura va a estar ligada realmente ¿a qué? A la potencia eléctrica, o sea, la potencia de entrada, dividido el voltaje de entrada. Ahora, también la corriente de armadura se puede expresar como voltaje de entrada menos voltaje inducido. Pensando que el voltaje inducido está acá. Dividido la resistencia de armadura. Ahora, ese voltaje inducido, que va a estar acá como establecimos la potencia mecánica convertida, viene dado por voltaje inducido por la corriente de armadura. De aquí nosotros podemos hacer una pequeña expresión y decir que la corriente de armadura podría depender de ¿qué? De la potencia mecánica dividido el voltaje inducido. Y ahora, ¿qué sucede con la potencia mecánica? El torque depende de la potencia mecánica dividido la velocidad. Y aquí está el tema. La potencia mecánica va a depender del torque por la velocidad. ¿Y qué sucede con esto? El torque va a depender de ¿qué? De la carga que yo conecte. Por tanto, yo ya no puedo controlar el campo magnético, no tengo cómo controlar la velocidad del motor, va a estar
dependiendo directamente de la carga que yo conecto. Si agrego mucha carga al sistema, la velocidad va a disminuir. Y si disminuye la velocidad, va a disminuir el voltaje de inducido. Por tanto, va a aumentar la caída de tensión que se produce internamente en la máquina, lo cual provoca que la corriente de armadura aumente, lo cual significa que estoy suministrando más potencia. Entonces, principalmente el motor en serie está destinado a tratar de mantener no una velocidad constante porque va a ir variando según cambie la carga, pero sí está diseñado para poder alimentar cargas pesadas sin tener la necesidad de yo estar controlando o reajustando la velocidad para obtener el torque máximo. Es como que se autorregula, pero en esa condición yo pierdo, ¿cierto?, el control sobre esa relación. De hecho, la curva de torque versus velocidad de un motor en serie es muy lejos a la lineal que tenemos en los otros elementos. Es más o menos así, es una curva. Por tanto, es más difícil predecir cuál va a ser el comportamiento del torque versus la velocidad en estas máquinas. Normalmente los motores en serie se ocupan entonces cuando necesito generar o mover grandes cargas o tener harto torque, ¿cierto?, para poder llevar cargas desde la inercia en los procesos. Por eso normalmente es el motor más utilizado en herramientas manuales, o sea, no manuales, sino eléctricas de mano, dado de que permite un gran torque al consumir harta corriente o una alta corriente de armadura. Ahora, los dos modelos de motor tienen un gran problema, y ese gran problema se conoce como corriente de arranque. Bueno, yo creo que ya saben por qué los motores tienen gran corriente de arranque. ¿Qué es la corriente de arranque, jóvenes? ¿De qué depende la corriente de arranque? Bueno, todo motor necesita salir de la inercia. Durante el arranque vamos a tener que la velocidad es igual a 0. Como el voltaje inducido interno de estas máquinas depende de la constante K por el flujo por omega, durante el arranque esto es 0, por tanto el voltaje inducido es 0. Como ya establecimos, ¿cierto? La corriente de arranque se puede determinar como voltaje de entrada menos voltaje inducido, dividido la resistencia de armadura. Durante el arranque, ¿cierto? El voltaje inducido es 0, por tanto vamos a tener que la corriente de armadura va a ser igual al voltaje de entrada dividido voltaje de entrada dividido la resistencia de armadura. Y este es el tema. En un motor de corriente continua, el otro gran problema que tiene en comparación con un motor de inducción es su alta corriente de arranque. Sus corrientes de arranque pueden ser varios cientos en comparación a su corriente nominal. Es por eso que los motores de corriente continua necesitan tener de gran potencia, necesitan tener métodos de arranque. En ese aspecto, solamente voy a mencionar porque es parte del estudio de su informe, vamos a tener que el proceso o el método de arranque que corresponde para las máquinas de corriente continua es el de tensión reducida. ¿Qué consiste en esto? Es disminuir el voltaje de entrada de la máquina
a medida que éste vaya arrancando. Hay diferentes métodos. Partidores manuales, partidores, así, sistemas de control con resistencias conectadas en serie. No van a poner autotransformador porque los autotransformadores no funcionan con corriente continua, pero con sistemas electrónicos que permiten ir aumentando el voltaje. Pero de esos temas necesito que ustedes vayan hablando en el informe porque van a mostrar los esquemas. Yo solamente voy a establecer lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, aquí el motor eléctrico con sus terminales A1, A2. No voy a dibujarlo como un diagrama unilineal. ¿Cómo? Ustedes ven, después van a tener que calcular el formato real. Tenemos nuestro motor. Entonces, la mayoría de los métodos consiste en, si yo acá tengo mi fuente o mi red, consiste en agregarles resistencias al circuito. Entonces, de esta manera se produce una caída de tensión mayor. Como esta resistencia queda en serie al motor, durante la condición de arranque, vamos a tener que la corriente de armadura va a estar dada ¿por qué? Por el voltaje de la red dividido la resistencia de armadura más la resistencia de partida o de arranque. De esta manera logro limitar la corriente de arranque. Entonces, una vez que el motor sale de la inercia, yo a través de un sistema de control cierro, ¿cierto? Y ahora la corriente eléctrica pasa por esta zona y en condiciones de operación normales, una vez que ya exista voltaje inducido, esta resistencia se elimina. Hay varias formas de lograrlo. Esos procesos para lograr esto, ¿cierto? Me los van a tener que mencionar ustedes en el informe. También se necesita lograr determinar esa corriente de armadura extra a colocar durante la partida, pero el tema de los problemas los vamos a hacer la próxima clase. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Me va faltando un tipo de motor. ¿Cuál es el que falta? Me falta el motor compuesto. Bueno, el motor compound básicamente es una mezcla de ambos. Pueden venir dos formas de conexión de este motor compound o compuesto. Entonces, una de ellas, y es la típica, ¿cierto?, que tienden a dibujar, es que yo tengo aquí, obviamente, A1, A2, tengo mi rama aquí en paralelo. Voy a dibujar. Pero también tengo los devanados que están en serie. F serie 2, F serie 1. ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, cuando igual necesito tener corriente, un campo eléctrico bien elevado para poder tener un torque alto, pero también necesito mantener una cierta estabilidad en la velocidad. Y esto lo logro a través del circuito de campo. Ahora, en esta condición que está acá,
si ustedes se fijan, el circuito de campo igual se ve afectado, ¿cierto?, por la caída de tensión que voy a tener en la bobina en serie. Por tanto, presenta algunas desventajas. No obstante, muchas veces vienen alambrados así de fábrica. Si yo tengo la posibilidad de poderlo alambrar, lo ideal es hacerlo de esta manera. A uno. FS2. Y obtener el circuito de campo acá. ¿Por qué? Porque de esta manera yo igual puedo conectar una resistencia variable y poder controlar en cierta medida su velocidad, en cierta medida, ¿no? De forma. Entonces, de esta manera, el voltaje que está llegando al circuito de campo, ¿cierto? Eh, paralelo, es independiente, por así decirlo, porque estoy aplicando directamente el voltaje de entrada. Las prestaciones y servicios de cada uno de estos motores, ¿cierto? Eh, independiente, CHUM, en realidad es más común encontrar un CHUM que un motor independiente, motor en serie y compuesto va a depender de dónde yo lo necesite utilizar. Normalmente los motores de la conexión independiente o CHUM se utilizan en aquellos procesos donde yo necesito controlar la velocidad en un rango muy alto, desde unas revoluciones muy pequeñas a altas revoluciones. Los motores series son utilizados donde yo necesito, más que controlar la velocidad, necesito torque durante el arranque para mover las cargas de forma directa. Y los motores compuestos se utilizan en aquellos procesos donde yo no necesito un gran control de velocidad, pero sí necesito un alto torque de arranque para mover, ¿cierto? O a partir con el motor con las cargas conectadas en el eje. ¿Cuál es el problema de todos estos modelos de motor? Es su corriente de arranque, la cual es extremadamente elevada. Para lograr mitigar eso, normalmente se utilizan métodos de arranque a tensión reducida, el cual principalmente consiste en agregar en serie al motor una resistencia que se debe aprender a calcular, lo cual vamos a tratar de ver y soltar algunos ejercicios la próxima semana. Falta un tipo de motor, que es un motor, bueno, entre comillas, nuevo, porque en realidad se inventó hace bastante años, pero hoy la tecnología permite fabricarlos de manera más factible. Que son los famosos motores de corriente continua sin escobilla, ¿cierto? O Bruce Lanes, que les dicen. Bueno, lo voy a escribir acá. Por el momento todavía están diseñados para pequeñas potencias, entre comillas, pequeñas potencias, sí, 10.000 watts se puede considerar potencia pequeña para un motor de corriente continua. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que permite que opere este motor sin escobillas? Bueno, este motor sin escobillas funciona ahora gracias porque tiene un sistema electrónico. Los motores sin escobillas están, por así decirlo, invertidos. Van a tener su circuito es el único motor que tiene su circuito de armadura en el estator. Y
el circuito de campo está en el rotor, pero, y ese circuito de campo al estar en el rotor, normalmente puede ser es de imán permanente. Entonces, el circuito de armadura, para poder conmutar, se realiza de forma, la conmutación se realiza de forma electrónica. Mira, me quedó mi dibujo exactamente igual que el de la imagen, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en el rotor un imán permanente, el cual va a estar girando y generando el campo magnético. Sí, los motores sin escobillas son motores de imán permanente, jóvenes. No, si quisiera controlar el campo magnético, tendría que agregarle un electroimán, y para alimentar ese electroimán necesitaría escobillas, y ya deja ser sin escobillas y la eficiencia que se buscaba se pierde. Entonces, ahora tengo el circuito de armadura ubicado en el estator, pero necesito generar la conmutación de los polos. Entonces, lo que se hace así el colector de manera análoga, ¿cierto? En un motor común y corriente, ¿cierto? Lo que hace esta pieza es la conmutación y transformar la señal de corriente continua en una señal de corriente alterna cuadrática. Eso es lo que hace el colector para alimentar el circuito de armadura en el rotor. Acá se hace de manera electrónica. Y obviamente que la electrónica con el tiempo ha ido mejorando, por tanto puede controlar niveles de potencia mucho más altos. Entonces, básicamente engañamos a la máquina, ¿cierto? Y la máquina funciona pensando que el circuito de campo sigue estando en el estator y el rotor sigue estando, el circuito de armadura sigue estando en el rotor, y la conmutación de los polos se va realizando gradualmente. Bueno, hay otros dos tipos de motores de corriente continua que tienen que investigar también en el informe, que son los servomotores y los motores paso a paso, que mezclan varios de estos tipos de tecnología más electrónica para lograr funcionamientos adecuados. Bien, preguntas hasta acá, jóvenes. Bien, las máquinas de corriente continua, entonces, en su modelo matemático y su análisis es de todas las máquinas el más sencillo, y por eso normalmente se le dedica un poco más de tiempo, o sea, menos de tiempo. De hecho, esta semana vamos a terminar con sus contenidos según el calendario, y su principio de funcionamiento lo vamos a ocupar, ¿cierto?, para estudiar una máquina que sí tiene mucho más importancia desde el punto de vista eléctrico en los sistemas eléctricos de potencia, que es el generador sincrónico. No obstante, la comprensión de cómo se calcula el torque, la velocidad, cómo se relaciona el voltaje inducido interno de la máquina en un motor de corriente continua, nos va a permitir después entender el comportamiento de las máquinas sincrónicas de forma más eficiente. No obstante, a medida que va aumentando la tecnología y se va volviendo más eficiente tener motores y sistemas eléctricos en corriente continua, estas máquinas están teniendo un nuevo auge. Además que la ventaja que se tienen es que pueden, al ser alimentadas por corriente continua, es que la corriente continua puede ser almacenada, no así la corriente alterna. De que si alguien inventa una batería de corriente alterna, se gana un premio Nobel. Bien, si no hay consultas, jóvenes, entonces por el día de hoy yo los dejaría. Les desearía que tengan una muy buena semana, y nos estaríamos viendo el día jueves, donde vamos a tratar de realizar algunos problemas matemáticos con esto, ¿cierto? Y para poder calcular torque, velocidad, ¿cierto? Y darle un poco más de sentido a esta condición. Profesor,
La entrega del informe es para la otra semana. Eh, bueno, como se mencionó, por calendario, el día jueves yo libero el certamen. Van a tener hasta el día lunes para responderlo y el informe sí, se entrega el viernes de la próxima semana, oficialmente, pero eso se va a cumplir siempre y cuando yo dentro de esta semana le entregue los informes de la resolución de los informes número uno, porque la gracia de todo esto es que puedes tener el proceso de retroalimentación. Aunque este semestre voy a demorar un poco más porque es la primera vez que tengo tantos subgrupos en máquinas y revisar un informe en promedio toma entre 40 y 50 minutos, así que igual harto trabajo. Pero espero tenérselos. Bueno, no voy a prometer el día jueves porque es imposible. Yo creo que el día lunes 17, yo creo que ya en el ambiente de aprendizaje van a tener las notas de su informe. Bien, sin más entonces, jóvenes, por el día de hoy yo los dejo, si no es que hay otra consulta. Bien, si no hay consultas, entonces nos vemos, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.